El alma es el asiento de nuestros sentimientos, es la expresión de nuestra persona y es tan importante, todo lo que expresamos va a tener que ver con los pensamientos que nosotros tenemos. En ese sentido, vamos a ver la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 12, Romanos 12, si podemos ver. La renovación de la mente es el tema que vamos a tratar en forma breve, ¿verdad? Romanos capítulo 12, dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La versión moderna dice, ese es el tipo de adoración que a Dios le gusta. No os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea que es posible comprobar cuál es la voluntad de Dios, y ahí está afirmado de que esa voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. Después empieza a dar muchísimos consejos. Sería bueno analizar en nuestras casas cada versículo. Dice, por ejemplo, acá dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La forma en que nosotros tenemos que autoevaluarnos tiene que ver con la fe que Dios deposita en nuestras vidas. Yo soy quien soy por la gracia de Dios, y esa es la medida de lo que creo, ¿verdad? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, funcionamos cada uno con el talento que el Señor nos dio. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay tanta necesidad de que el cuerpo funcione con la gracia dada por Dios sobre cada vida, sobre cada uno de nosotros. Cuando uno persigue un fin común y une su fuerza a la persona que está al lado y unos con otros, eso se llama sinergia, ¿sí? Se produce mejor resultado. Asimismo, el cuerpo, ustedes pueden ver que así como el cuerpo humano, cuando una parte se duele todo el cuerpo. También se dice que la forma en que uno es sanado es que el mismo organismo se encarga de restablecer lo que falta en algún lugar dañado del cuerpo, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, nadie es por mérito propio, recibimos esos dones mediante la gracia del Señor. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Profetizar quiere decir hablar el mensaje del Señor que trae vida a quienes escuchan. Servicio en servir, enseñanza, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia. Hacer misericordia es una tarea muy difícil, ¿verdad? Con alegría pone por eso. El amor sea sin fingimiento, tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere ser diligentes, no caigües, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Cada requerimiento que está aquí, que la didaqué cristiana pide que lo vivamos, que obedezcamos. Por ejemplo, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios
en vuestra propia opinión. Para cumplir estos requerimientos se requiere de una nueva naturaleza, de una nueva vida. No se trata de un esfuerzo personal o de una capacidad propia, ¿verdad? No se refiere a eso el apóstol San Pablo. Inclusive otro lugar escribe, dice, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es fruto de nuestra relación con Dios, de nuestra relación personal con Él. Con su espíritu se cumple de que no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que tenemos que hacer, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cierra el consejo o los consejos diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué cantidad de cosas, ¿verdad? Imposible ningo con alas ya popa y te decir, ¿cómo se hace para cumplir todo esto? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el motor que genera las buenas obras? ¿De dónde viene? ¿Por qué da el consejo, por qué da este consejo el apóstol Pablo? Son deberes cristianos. La Reina Valera pone títulos en cada capítulo, ¿verdad? En la 60 dice deberes cristianos. El punto de inicio tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Renovar nuestra mente no significa saber el versículo, ni que en el griego es anakainosis. Renovar nuestra mente trae como resultado en la parte práctica la forma en que nos comportamos. El resultado de una mente renovada es cómo respondo ante todo lo que el Señor nos pide acá. No se trata de un conocimiento teórico, hay dos clases de conocimiento. Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. ¿Verdad? Rodrigo de Triana y tierra, ¿verdad? ¿Ese qué es? Conocimiento sensorial. Alguien aprendió, ¿verdad? A más B al cuadrado al primero, más doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Matemática. Y así todo el que hace estadística, se saben muchas cosas. Ese conocimiento se llama sensorial, decir un poco, sensorial. Hay otro conocimiento que tiene que ver con el cuerpo, en la habilidad. Diego Armando Maradona le sale solo los amagues, no sé quién le enseñó, pero trae, ¿verdad? Eso trajo una habilidad natural. Y cada uno de nosotros tenemos habilidades naturales. Buenos nadadores, buenos jugadores de vóley, de fútbol, buenos tenistas. Generalmente si somos gorditos, buenos arqueros, porque a los gordos les mandan al arco. Pero en fin, ese es otro tipo de conocimiento, es una habilidad natural. Acá lo que está hablando el Señor dice, porque, me fui a otro lado, perdón. Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengamos más alto concepto de lo que tenemos que tener, pensar de nosotros con cordura. Y como somos muchos miembros, dice, según la gracia, son los dones que Dios da, según la gracia que nos es dada. La gracia es dada por Dios. De ahí es importante saber qué gracia te da el Señor. Algunos quieren ser pastores nomás luego. No, hay casos. Yo sé que la mayoría no quiere, ¿verdad? Pero
Dice, hay gente, no, yo quiero ser pastor, yo quiero ser, y tenemos que ver, porque no es una cuestión de voluntariado, si el Señor nos llamó para eso, ¿verdad? Si el Señor te llamó para ser buen administrador, no pretendas hacer otra cosa. Hay una canción muy linda, dice, era capaz de hacer a los niños reír sin parar. Tenía ocurrencias tan extrañas, solo él era capaz. La cara pintada, ¿verdad? En las manos y un violín que decía más o menos así, pararara, pararara, ¿verdad? Era un payaso, ¿verdad? Y Marcos Vidal lo expresa. El caso que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo ver pintada la nariz. Soñaba cada día con el trapecio y quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír, ¿verdad? Nunca supo asumir su profesión, ni ahí no le gustaba, ¿verdad? Y cuenta que, entre otras cosas, vio el trapecio cuando nadie estaba, no estaba la red de contención, subió, se cayó y no murió porque Dios es bueno, pero ya no se podía mover. ¿Y saben qué ocurrió? Era un circo que traía mucha gente a hacer el relato. Desde que él ya no estuvo como payaso, el circo se tuvo que cerrar, porque los niños ya no venían a la función. Había sido que el éxito del circo se debía a que él era payaso, pero él quería ser equilibrista. Que el Señor nos dé la gracia de saber qué dones tenemos, cómo usarlos y no pretender, por eso digo pues por la gracia que me es dada, que cada uno piense de sí con cordura y sirva al Señor con los dones que Dios le dio. Una evidencia de que estás haciendo bien las cosas es que no vas a creerte el único que lo puede hacer. Si vos no lo haces, el Señor va a poner otro y generalmente es otra persona mejor. El Señor añade gracia. De Él viene la capacidad, de Él viene nuestra, ¿verdad?, vocación en cuanto a lo que servimos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando el Señor no permites que acceda a un lugar donde vos querés estar o donde yo quiero estar, tenemos que ver cómo estamos pensando de nosotros mismos. Cada uno piense de sí con cordura. Estamos en un tiempo de búsqueda de Dios en que decimos, Señor, ayúdame a ser humilde. Hay un orgullo ahí en ese detrás, ¿verdad? Hace más de 20 años, casi cada día en la ciudad de Córdoba, era como que a mí me venían letras de canciones y escribía, muchas, más de 20, más de 30. ¿Saben por qué nunca se publicó nada? Por el orgullo de no querer decir, mira, pude hacer esto o pude hacer aquello. Por el qué dirán de los demás. Como ese talento escondido. Después empezaba a oír en otros lugares durante mucho tiempo y tenía mucha relación con lo que el Señor me había mostrado. Escribía así, hacia aquí, hacia allá. Nunca lo desarrollé. No es testimonio, como dice Balinotti, es confesión de pecado, dice él. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? El servicio tiene que ver con dejar de lado nuestros prejuicios y entregarnos al Señor para dar lo mejor de cada uno, ¿verdad? Eso tiene mucha relación con la renovación de nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer para que la mente se renueve? Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
que sea agradable al Señor. Nuestra profesión tiene que ser una expresión de nuestra adoración en todas las áreas de nuestra vida. Para eso no tenemos que tomar la forma, el esquema de este siglo, como el mundo está haciendo las cosas. Porque toda la costumbre, la moda, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que dictaminar, vienen de ideas de personas que allá por Europa, ¿verdad?, ellos ya determinan cuál va a ser el comportamiento de la humanidad. Hay un movimiento mundial dirigido por Satanás que se llama la Nueva Era. Y la Nueva Era trata de dictaminar todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a creer, todas las ideas que van a prevalecer. Y hay una corriente muy fuerte contra el consejo de Dios. Para no caer en eso, para que nuestros sentidos no sean desviados, como dice la palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos presentar nuestros cuerpos. Cuando oró hoy mi hermana Teresa, hay que presentar nuestros cuerpos, el cuerpo de nuestros hijos, el cuerpo de nuestros hermanos. Tenemos que orar unos por otros. ¿Y cómo presentar? Como un sacrificio vivo, dice, y transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando la mente está renovada, solo ahí se puede entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Generalmente, cuando no sabemos cuál es su voluntad, es porque hace falta la renovación en nuestro entendimiento. Entonces vamos a decir, ¿qué es lo primero? Presentarle a Dios nuestro cuerpo, la integralidad de nuestro ser. Dice San Pablo a los tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y menciona al cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, relación con Dios, alma, relación con el medio en que me rodea, y cuerpo, la percepción de mi realidad, ¿verdad?, el vehículo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que en las tres áreas hagamos eso, ¿verdad? Aún este ayuno, cuando uno come cosas saludables, tiene que ver con presentarnos a Dios y no hacer mal uso del cuerpo, ¿verdad?, de lo que comemos. ¿Por qué? Sigue diciendo también el apóstol Pablo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Si pueden decir conmigo, tomar todas nuestras tareas diarias, y ofrecérselas a Dios. Amén. Ese es lo que tiene que ver con el servicio que le ofrecemos a Dios también. Cuando la Biblia usa esa palabra como adoración, en su sentido amplio es el servicio que ofrecemos, el servicio que prestamos. Siempre se refiere al servicio al Señor. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorarás y servirás. Adoración en su sentido estricto, derramar nuestra vida delante del Señor, amarle, pasar tiempo con Él en comunión, orar, buscar su rostro, buscar su presencia, todos los días leer su palabra, disponernos a escuchar su voz, ¿verdad? Y en su sentido amplio, a Él solo servirás todas las tareas que hacemos como expresión de adoración al Señor, ¿verdad? Es difícil relacionar a veces las cosas cotidianas como un servicio a Dios. Si se hace una pregunta, ¿cuáles son las cosas espirituales? Te van a decir leer la Biblia, ¿verdad?, orar, hacer culto,
y se toma lo otro como si no perteneciera a nuestra adoración. Acá hay una encuesta. ¿Cuáles de estas cosas hacemos como servicio a Dios? Estudiar, orar, trabajar, planchar, ayunar, comer, regar las plantas, pasear, leer la Biblia, hacer vigilias, venir al culto. Es adoración eso, ¿verdad? Hacer gimnasia, cantar, ir a retiros, pagar los impuestos, tener hijos, cocinar, comprar vaqueros, jugar fútbol, mirar televisión como un servicio a Dios. Cuando contrato a alguien y no hace el trabajo como yo quiero, ¿cómo manifiesto mi adoración? El trato que le doy tiene que ver con mi adoración. Si le trato mal, hace falta una renovación en mi entendimiento. Explotar a la gente buscando siempre sacar ventajas habla de que nuestra mente no está renovada. Así querramos disfrazarlo con el título de yo sé hacer negocios. Cuando la justicia no se manifiesta a través de cada acto nuestro, la adoración pierde su sentido. Buscar novia tiene que ver con nuestra adoración, al menos para los que están solteros. Conducir tiene que ver con nuestra adoración. Testificar, visitar. ¿Vieron que todos lo decimos? Testificar, visitar. Ese parece espiritual y lo otro no parece, ¿verdad? Como resultado, cuando no adoramos, cuando no dejamos que el Señor renueve nuestra mente, nos convertimos o en Tuyargel o en Huenhuila Yabay. Dice la ciencia que nuestros defectos se van a ir acrecentando a medida que pasa el tiempo. Antipático a súper antipático. Canguebaí a súper cangue. Cada día esta está peor, decimos. ¿Por qué? Porque no hay una renovación en nuestra mente. La voluntad de Dios es que uno adquiera sabiduría, sea buen consejero, buena consejera. Modelemos, conforme pasa el tiempo, a una generación que viene. Eso tiene que ver con nuestra adoración. En todas las cosas cotidianas, San Pablo resume así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De bárbaro cuando hay esa. No caer en la glotonería es adorar al Señor cuando comemos. Sobre todo ese que te gusta y hay que. Por eso el ayuno nos causó, ¿verdad? Los primeros 2 días era terrible. Porque dice Nashi Aponte que cuando la harina y ¿qué era? El azúcar no ingerimos, que el cuerpo pide socorro. Y como no encuentran, se va y busca grasa y eso. Por eso uno adelgaza.
y duele muchísimo la cabeza. ¿Cuántos se sintieron turbados, dolor de cabeza? De bárbaro. Este es el ayuno de Daniel nomás luego. ¿Por qué no hace Daniel su ayuno? O ese, ¿cómo te llamas? Le decía a esos nenes chiquitos. Daniel, ¿verdad? Que es el cuerpo. Se necesita de una disciplina, se necesita de la gracia de Dios. Zacarías escribe proféticamente, capítulo 14, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, ese era su medio de movilidad, ponían santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová, las ollas, dice, a un cumpleañero le regalamos una sartén nosotros, buen cocinero. Las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Lambaré y alrededores será consagrada al Señor de los ejércitos. Amén. Pero cocinar ya ves para la gloria del Señor. Qué calidad eso. Eso va a traer sanidad al cuerpo, ¿verdad? Se va a ir el carubay como sentido de adoración. Claro que hay gustos personales. El poroto manteca, la arveja y el choclo, yo no puedo ver. ¿A cuánto le pasa así? Algunos comen de todo, yo esas tres cosas no. O si la comida es, cuando es todo viudo, ¿verdad que? Arroz viudo, el locro viudo, si no hay carne, qué bárbaro. Que este tiempo nos lleve a como uno se priva, sea una búsqueda del Señor, que nuestra mente se renueve y se enfoque en las cosas que tenemos que orar. Y para los jóvenes hay un eslogan: tengo que amar las ensaladas. Y en general, ¿a cuánto nos gustan las ensaladas? A mí me gusta. Minorías, ¿verdad? No hay casos. Y dicen que el que se acostumbra a comer esas cosas tiene más energía que el que come carne. Hay que analizar, ¿verdad? Pero en todo eso, ya sea con carne, con ensalada, con todo, dice, el reino de Dios da dignidad a las cosas que el mundo llama domésticas. De eso se trata la renovación de nuestra mente. Por eso dice, no se conformen a este siglo, ¿verdad? No tomen el esquema de este mundo. Esquema es lo que cambia constantemente. Sino transformaos, la metamorfosis, es una transformación en la esencia, en lo que no altera, para experimentar un cambio no de aspecto, sino de personalidad. ¿Está? No es cambio de aspecto. Y chuscove y ponavera, pero sigue con el mismo carácter. Es un cambio de mentalidad. No dominados por la naturaleza humana en su nivel más bajo, a nivel de Argel, Pastor Julio, sino bajo control de Cristo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo, decía el apóstol, ¿verdad? Ese viejo hombre ñaña, manipulador, malo, ¿verdad? Ese tiene que estar sometido al Espíritu Santo de Dios. El cristiano es una persona que cambió en su esencia, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El cambio de nuestra conducta ocurre
por la renovación de nuestra mente. Quiera el Señor ayudarnos en este tiempo a que podamos tener sus pensamientos, a que la palabra de Dios produzca vida en nuestro espíritu, que ese espíritu renueve nuestro entendimiento, que tengamos los pensamientos de Cristo y se manifieste en nuestro cambio de conducta. Es cambio de carácter y de naturaleza, eso es lo que tiene que ser nuevo. Mi carácter tiene que ser nuevo, decirle un poco al que está al lado tuyo. Será. Algunos están diciendo, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, pues se hace natural. Este ya es opio, este no cambia más o esta. A más que Ituya y Yargelbe, así. Hay pensamientos, todo eso hay que desarraigar, ¿verdad? Porque depende de lo que pensemos para nuestro estilo de vida. La vida es una guerra de pensamientos. Lo que viene a nuestra mente se va a manifestar en nuestra conducta. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo honesto, lo de buen nombre, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a decir así, Espíritu Santo, te pido que me ayudes en mi debilidad. Yo no puedo, Señor. ¿Cómo conviene pedir, Señor? Yo no sé. Gracias, Espíritu Santo, por interceder por nosotros constantemente delante del Padre. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jeremías profetizó sobre lo que nos va a pasar, dice, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Tenemos que sentirnos perdonados, ¿verdad? Y que nuestros pecados fueron en su totalidad llevados a la cruz del Calvario por el sacrificio de Cristo. La mente renovada puede entender los designios de Dios. Como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre, son las que Dios preparó a los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Dios revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros somos renacidos no de simiente de corrupción, sino de incorrupción por la palabra de Dios. Quiera esa palabra atesorar, que la atesoremos en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? Darle la importancia que es viva y permanece para siempre, para que podamos tener un estilo de vida como al Señor le agrada. Manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén.